Querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga, Querido chegamos a mais um hermano, tutorial querida da hermana, Universidade querido amigo, querida amiga, llegamos más a un tutorial del alimento diario. Estamos en la serie Palabra, Vida y Edificación del Evangelio de Juan, parte 2. Y hoy estamos concluyendo el libro 4. El título del libro 4, El camino, la verdad y la vida, de nuestro querido hermano Pedro Don. Y la semana número 4 de este libro, el título es Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Aquí es un texto que el Señor Jesús habló. Está registrado en Juan capítulo 15. La referencia es del versículo 1 hasta el versículo 11 sobre este tema que vamos a tratar en esta semana. En el comienzo de esta semana, el autor nos ayudó a ver que el Evangelio de Juan, él está compuesto de dos secciones. La primera sección del capítulo 1 al capítulo 13, que habla sobre llevar Dios al hombre. El encargo, el contenido es llevar Dios al hombre. Y a partir del capítulo 14 hasta el capítulo 21, es llevar el hombre a Dios. Entonces, tras traer Dios al hombre y llevar el hombre a Dios. Y nosotros ya comenzamos a partir del capítulo 14. En esta semana estamos en el capítulo 15. Entonces, todo lo que está siendo tratado a partir del capítulo 14 tiene este encargo. Entonces, este es el deseo de Dios en verdad, desde el comienzo, el mezclarse con el hombre, producir una sola entidad, Dios y el hombre y Dios. Y aquí, cuando Dios creó al hombre, el hermano Pedro nos ayuda a ver, Él creó al hombre de una manera muy especial. En Génesis capítulo 2, versículo 7, nosotros vemos que el hombre fue formado, Dios formó al hombre a partir del polvo de la tierra. Entonces, primera, Él hizo un muñeco de barro, entonces el hombre tuvo este cuerpo que nosotros vemos, la parte material, vino de este polvo de la tierra. Entonces, ahí después que Dios hizo este muñeco, Él sopló y el hombre comenzó a ser un alma viviente. Entonces el soplo de Dios, que es el Neshama, produjo el espíritu humano y también el alma. Entonces, el cuerpo del hombre, él pasa, es temporario, pasajero, pero el espíritu y el alma son eternos. Entonces, gracias a Dios, y Dios hizo el hombre de esta manera para que el hombre pudiese recibirlo, para que él pudiese mezclarse con el hombre, para que él pudiese entrar en el hombre. Entonces, el hombre fue hecho de esta manera especial. Entonces Dios tiene un aprecio muy grande por el hombre. Él aprecia al hombre porque es un ser creado por Él para expresarlo, para contenerle. Todo aquel que cree en el Señor recibe la vida de Dios en sí y puede pasar a comenzar a vivir por esta vida y expresar a Dios en su día a día. Yendo a el Evangelio de Juan capítulo 15, el comienzo nos dice así, el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Entonces el Señor Jesús es la vid verdadera y aquí Él dice que el Padre, Dios mismo, es el labrador. El labrador aquí es donador de todo, dador de todo para la subsistencia del hombre. Todo lo que nosotros disfrutamos hoy, la existencia del hombre, todo fue dado por Dios, donado por Dios. El aire que respiramos, el agua que bebemos, la comida, pero no solo cosas materiales, Dios también. Él es la fuente de la vida, la parte espiritual, para que el hombre pueda crecer. Entonces, ahí, esta vid
El crecimiento de esta vid, ella ocurre por medio de la vida de Dios que el hombre recibe. Entonces Dios es la fuente generadora de esta vida, es la fuente que lleva, que introduce esta vida, dispensa esta vida en el hombre para el hombre. Él es el labrador, él trabaja con la vida y la vida de él es para que el hombre pueda cooperar con Dios para hacer su voluntad. El versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve muchos frutos. Entonces aquí nosotros somos animados. Dios, Él quiere que nosotros estemos en Él, en el Hijo como la vid verdadera, para que nosotros seamos personas productivas. Entonces, todo pámpano que está en Él y no da fruto, Él lo corta. Y todo lo que da fruto Él limpia para que produzca más fruto. Entonces, hay un aspecto de la poda, del podar, necesarias. Este pámpano que no fructifica es cortado. ¿Por qué? ¿Por qué él tiene que ser podado? Porque él ocupa espacio de otros pámpanos que quieren producir. Entonces no podemos estar en la iglesia, en la obra del Señor, solamente ocupando un espacio, tomando el espacio de otros. Nosotros tenemos que ser productivos, tenemos que producir frutos para Dios. Y aquel que produce, él lo limpia. Entonces hay un aspecto de la poda y hay un aspecto de limpiar. ¿Para qué? Para que produzca más frutos aún. O sea, aunque usted sea una persona productiva espiritualmente, el Señor viene a limpiarlo a usted para que usted produzca más frutos. Entonces nunca nosotros no nos... En la predicación del Evangelio, orando por las personas, producimos algún fruto, pero nosotros no paramos ahí, no quedamos cómodos, no paramos en el suceso. El Señor viene a limpiarnos para que nosotros podamos producir más aún. Entonces, Él no quiere que nosotros seamos buenos conferencistas, personas elocuentes que hablan bien la palabra, que debaten sobre la verdad, entran en discusiones sobre la Biblia, pero Él quiere que nosotros seamos personas que produzcan algo para Él, personas productivas. Hay personas que hablan muy bien, son conferencistas, pero no producen nada. El Señor quiere librarnos de esta situación, porque es exactamente como nosotros hemos visto la iglesia en Sardis. Las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Allí nosotros tenemos la iglesia en Sardis, tenía el nombre de que estaba viva, pero estaba muerta, indicando que no producía nada relacionado con la vida, solo tenía la apariencia. Y cuando habla sobre la producción, el hermano Pedro nos llevó a Isaías 42, 5, dice así. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, espíritu a los que por ella andan. Entonces aquí miren cómo este Dios se preocupa con la producción. Formó la tierra y todo lo que produce, que da aliento al pueblo que mora en ella y el espíritu a los que en ella andan. Isaías 55, versículo 10 y 11 es un texto bien conocido por nosotros. Él deja esto aún mucho más claro. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar, producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, todo lo que Dios hace es para que haya alguna producción.
Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces aquí, gracias a Dios, nosotros tenemos de dónde viene este fruto. ¿Cómo nosotros podemos tornarnos personas productivas? Es por medio de la palabra. Entonces tenemos que dar mucha atención a la palabra. Por eso que el versículo 3 del Evangelio de Juan 15 dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces esta palabra, ella viene como el agua. Y por un lado, ella trae nutrientes, trae algo divino, trae la esencia de Dios para dentro de nosotros, para dentro del hombre que Él creó, aquellos que creen. Y también ella viene para limpiarnos. Ella limpia, ella trae las riquezas de Dios por un lado, nos llena de Él y limpia, quita todo aquello que nos sirve para la obra de Dios, para la edificación. Hay muchas cosas en nosotros inadecuadas, hay muchas tradiciones, vejez espiritual. Esto nos impide hacer la voluntad del Señor. Entonces el Señor viene por medio de la palabra, Él viene limpiando estas cosas, quitando estas cosas de nosotros, para que nuestro corazón esté limpio. Entonces, por eso que cuando Dios creó al hombre allí, el hermano habla en este mensaje, el encargo de Él era que el hombre lo recibiese. Por eso que el hombre tiene allí corazón, que está compuesto de las 3 partes del alma, más el espíritu. Entonces, el hombre fue hecho de esta manera, para que Dios entre en él, se expresara en él, para que el hombre pueda ser útil a Dios. Entonces, aquí dice, permaneced en mí. Así, antes de avanzar aquí, Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, es un texto también conocido por nosotros. Allí dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, usted percibe que Dios, Él viene con la palabra para lavarnos, para quitar toda mancha, toda arruga, para santificar a la iglesia y hacer a la iglesia gloriosa. Y así nosotros vamos siendo preparados para ser introducidos en Dios. Así como el Hijo fue introducido en el Padre, por medio de su muerte y resurrección, Él fue a la gloria y Él entró en el Padre. Nosotros también, Él también quiere llevarnos al Padre, Él quiere glorificarnos. Para esto es necesario que nosotros pasemos por este proceso de limpieza. Y esta limpieza ocurre por medio de la palabra. Entonces, que nosotros podamos rendirnos a la palabra. Siempre que oímos la palabra, el Señor pueda hacernos recibir esta palabra y aplicar esta palabra en nuestro vivir y producir algo para Dios. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Versículo 4 de Juan 15. Entonces es un tema de permanencia mutua. Nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Infelizmente, muchas personas, muchos líderes cristianos se apoyan mucho en su propia capacidad. Nosotros mismos también nos apoyamos en nuestra capacidad, creyendo que nosotros por nuestra capacidad es que podemos hacer algo para Dios. Entonces nosotros nos basamos en nuestras experiencias o capacidades.
Aquí nosotros vemos claramente que nosotros no podemos hacer nada si no estamos conectados a Dios. Entonces, necesitamos conectarnos a Dios. Y ahí, en esta semana, nosotros vimos la manera que el hombre se conecta a Dios. Se conecta a Dios por medio del corazón, que tiene las tres partes del hombre más la conciencia. La conciencia es una parte del espíritu que a su vez también tiene tres partes. Está compuesta el espíritu humano está compuesta de tres partes. Está compuesta de comunión, intuición y conciencia. Entonces, la comunión nos lleva para Dios, estableciéndonos comunión con Dios, y esta comunión nos lleva a tener intuición, a conocer la voluntad de Dios, conocer más a Dios. Y esta intuición hace con que esto llegue a la conciencia, y la conciencia hace la conexión del espíritu humano con el alma. Y ahí, por eso que el corazón está compuesto de mente, voluntad y emoción, que es el alma, más una parte del espíritu, que es la conciencia. Entonces, la conciencia lleva este comando de Dios a la mente del hombre, y esta mente lleva a la emoción, y ahí la emoción lleva a la voluntad, y ahí el hombre decide hacer la voluntad de Dios. Entonces, no es hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Cuando salimos a predicar el Evangelio, abordamos a las personas en el Puedo Orar por Usted, llevando la palabra a ellas. Entonces, nosotros ahí estamos obedeciendo el comando que viene por medio de la comunión que nosotros tenemos con Dios. Esta comunión nos dio una intuición, esta intuición nos llevó a la conciencia, y la conciencia hizo la conexión del espíritu con el alma, nos llevó a la mente, después a la emoción, y al final para hacer la voluntad de Dios. Esto tiene un diagrama muy interesante que va a ser, que usted puede ver en esta semana. Y entonces, a partir de allí es que viene la capacidad de que nosotros hagamos la voluntad de Dios. No es nuestra, no es del hombre, sino que es a partir de la conexión del hombre con Dios. ¿Y cómo es hecha esta conexión? Por medio de la palabra. En el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Aquí está el título de esta semana. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, nosotros no somos capaces de hacer la obra de Dios. Entonces, esta fuerza, suficiencia, viene de Dios mismo. Pablo tuvo esta experiencia. Él nos dijo a nosotros que nuestra suficiencia, habló a los corintios, que nuestra suficiencia viene de Dios. El que en mí no permanece será echado fuera, como el pámpano, y se secará. Y yo lo recojo y lo echan en el fuego y arden. Este echado fuera no significa que la persona perdió la salvación. Está refiriéndose a la persona convertida a Cristo, al creyente, al cristiano, no al incrédulo. ¿Cómo él va a ser lanzado fuera? ¿Por qué él puede ser lanzado fuera? Esto puede ser lanzado fuera. Si él no está alineado a la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, entonces él es lanzado fuera como una disciplina dispensacional. Por ejemplo, aquellos que hacen la voluntad de Dios van a entrar después de la era de la iglesia. Ahí nosotros vamos a entrar en la era del reino milenar. Ahí, estos que hoy hacen la voluntad de Dios van a tornarse vencedores, van a reinar con Cristo por 1000 años. Estos que no fueron vencedores, ellos van a estar fuera, en el lugar que la Biblia llama de tinieblas exteriores, donde estará el lloro y crujir de dientes. Este será un periodo de disciplina dispensacional. Por eso que yo y usted hoy necesitamos estar atentos, siempre unidos, conectados al Señor, no distraernos con otras cosas. Vamos a recibir la palabra que está siendo hablada con nosotros con mansedumbre y dejar que esta palabra haga aquello que le agrada a Dios.
Versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es esto aquí? Nuestra práctica actual nos ayuda a entender que una manera simple de permanecer en el Señor, la manera práctica es la inmersión en la palabra. Nosotros podemos tomar la palabra que el Señor nos está dispensando y hacer una inmersión en ella. Entonces, por un lado, usted hace una inmersión entrando en esta palabra y dejando que esta palabra entre en usted. Entonces, allí usted puede entrar de una manera profunda. Usted puede proclamar esta palabra. Los adolescentes están enseñándonos cómo apreciar la palabra. Ellos hacen la transcripción de la palabra. Ellos hacen inmersión en la palabra. Ellos hacen gritos de guerra. Ellos están dándonos a nosotros un aula, una clase de qué es apreciar la palabra. Y aplico esta palabra en su vivir. Ellos salen leves, con mucho coraje, sin temor, para llevar esta palabra, predicando el Evangelio a las personas en las calles, puedo orar por usted. Entonces ha sido algo maravilloso. Todo esto es el resultado de la inmersión en la palabra. Están recibiendo los elementos de Dios para dentro de ellos, de la esencia de Dios, y Dios está usándolos. Y ahí sí, pediréis os que quisiereis y será hecho. Cuando hago la inmersión en la palabra, yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios y mi oración va a ser de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces tomo la inmersión y oro, no de acuerdo a mi voluntad y ni de acuerdo con las personas quieren que yo ore, sino de acuerdo con la voluntad de Dios. Y muchos milagros serán hechos y ya están siendo hechos porque nosotros hemos practicado esta palabra. En esto es glorificado mi Padre, versículo 8, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Miren, esto es simple. Así os tornaréis mis discípulos. Pero aquí, discípulo es una persona que produce y es una persona que recibe la palabra del Señor como un comando, como una orden, como un mandamiento. Y él practica esta palabra. Entonces, si usted es esta persona, usted es una persona gobernada por el Señor. Entonces, cuando el Señor dijo para que nosotros vayamos y predicamos el Evangelio y hagamos discípulos, establecer muchos seguidores de Cristo, muchas personas gobernadas por Cristo en su día a día. Hoy las personas son guiadas por sus propias cabezas. Entonces tenemos que predicar el Evangelio y hacer con que las personas puedan experimentar el gobierno de Dios en sus vidas. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Cuando habla de amor aquí, es el amor ágape, es Dios mismo. Y ahí nosotros no podemos olvidarnos de la palabra, aquella palabra que nosotros recibimos sobre la urdiembre, la urdidura y la trama. La urdidura siendo algo de Dios mismo y la trama es nuestra relación con los hermanos. Entonces, esto aún va a producir un tejido de amor. Entonces, comienza con el amor de Dios, con la urdidura y después nuestro relacionamiento con los hermanos como la trama. Y así Dios va produciendo un lindo tejido de amor. Que el Señor pueda continuar haciendo esta obra en nosotros. Necesitamos tocar en el amor del Señor, este amor que realmente nos constriñe, este amor que nos lleva a hacer la voluntad del Señor, este amor que nos quita de la comodidad, nos quita de nosotros mismos para cooperar con Él. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11. Ahí nosotros concluimos esta semana en el versículo 11.
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En la versión King James actualizada cambia gozo por alegría, para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea cumplido. Este cumplido aquí es plero, es llenar hasta la tapa, hasta la plenitud, llenar hasta la plenitud. Por ejemplo, cuando usted va a la gasolinería y abastece su vehículo, ya sea cual fuera su combustible, usted coloca algunos valores de combustible, es algo, pero cuando usted llega allá y dice llene el tanque, entonces esto es lo que el Señor quiere hacer en mi vida, en su vida, es llenar hasta la tapa, que nuestra alegría sea completa, quiere Él. Y cuando habla de alegría, el hermano Pedro nos llevó a ver que esta alegría tiene relación con la venida del Señor. Nosotros que amamos al Señor, nosotros que servimos al Señor, nosotros que estamos apresurando la venida del Señor por medio de la predicación de la iglesia, por medio de traer su reino, con metas a traer su reino aquí en la tierra. Miren, nosotros disfrutamos de esta alegría. Nada nos quita esta alegría de nosotros. Y Él nos llevó al Antiguo Testamento, que hay varias profecías que tratan sobre la venida del Señor. Y allí todas ellas hablan de alegría, hablan de gozo, hablan de disfrute. Y nosotros no vamos a tener tiempo de leer todos aquellos textos, pero después usted va a leer estos textos. Yo quiero solo leerles a ustedes. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver el resultado de este amor, de este entrelazar del amor de Dios. En verdad, este amor, Él trae un adhesivo, un adherente. Él nos une a las personas de una manera muy rica, muy consistente. Y el resultado de esto es la alegría, es el gozo. Ahí el apóstol Pedro, cuando trata de esta alegría, en 1 Pedro 1, versículo 6, dice así. Nosotros vamos a concluir aquí. Después usted puede leer los otros textos para disfrutar aún más esta semana. 1 Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero, ¿qué sucede con un cristiano? El sufrimiento, las pruebas, los momentos de tristezas. El Señor permite que pasemos por algunas situaciones porque Él está trabajando en nosotros, está purificándonos para producir algo en nosotros real, verdadero. Entonces nuestra vida está muy llena de cosas falsas que no son reales, llenos de vanidades. Entonces el Señor viene a trabajar en nosotros en nuestro día a día y ahí dice, para que una vez confirmado el valor de vuestra fe, mucha más preciosa que el oro perecedero, aún probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí el versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es algo inexplicable. Esta alegría no tiene como nosotros expresarlo, decir qué es esta alegría, pero es algo maravilloso. Nosotros que es producida en nosotros, que estamos viviendo, buscando vivir conectados al Señor, dejando que este amor nos llene, dejando que el labrador trabaje en nosotros. Este labrador quiere trabajar en nuestro corazón. Nuestro corazón es como una piedra. Él quiere hacer de esta piedra algo productivo. Mateo capítulo 13 nos muestra que el sembrador salió a sembrar. Y cuando él sale a sembrar, él encuentra 4 tipos de suelos. El primer suelo, un suelo rocoso. El segundo es el suelo lleno de espinos. El tercero es un suelo. El primer tipo de suelo
es una tierra endurecida. El segundo tipo de suelo es una tierra llena de espino. El tercero es un suelo rocoso. Y el cuarto tipo de suelo es una buena tierra. Entonces, lo que el Señor quiere producir en nosotros es un corazón adecuado. Él salió para sembrar, y esta semilla, la palabra del reino, que necesita entrar en nosotros y producir, y allí aquella buena tierra ella produce a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, que el Señor pueda hacernos de cada uno de nosotros sus hijos, sus siervos, sus hermanos, sus amigos, estos cooperadores fieles a Él y personas productivas, quitándonos de la zona de confort, sacándonos de la tradición, quitando la vejez. Por eso debemos ver a nuestros adolescentes, nuestros niños que están allí. No están queriendo, están creyendo sin ver, están andando con fe. El hombre va creciendo y él tiene que estar viendo las cosas. Pierde entonces la oportunidad de vivir con fe. Yo quiero vivir por fe, creyendo, simple como un niño, y dejando que el Señor haga la obra de Él en mí. Entonces este amor va a aumentar en mí. El resultado va a ser una alegría inexplicable y llena de gloria. El Señor está preparándonos entonces para introducir en Él mismo, que es la gloria. Jesús es el Señor.